en cada uno de nosotros. Qué bueno es entonces haber preparado nuestro corazón y ahora vamos a pasar a compartir con ustedes este tema que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la vida de Lot. Quizá la mayoría de ustedes ya lo conocen, y si no lo conoce se lo vamos a presentar hoy. Nuestro buen amigo Lot es el sobrino de Abraham. Y vamos a estar compartiendo Génesis 13, del 7 al 11, para introducirnos en la temática de hoy. Ustedes lo deben estar viendo en la pantalla. Dice así: un día hubo un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por lo que Abraham le dijo a Lot: tú y yo no debemos pelearnos, ni tampoco mis pastores y tus pastores, pues somos parientes. Hay tierra para todos. Te ruego que te vayas a otra región. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, pero debemos separarnos. Lot miró a su alrededor y vio en el valle del río Jordán que nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces Lot eligió todo ese valle y se fue hacia el este. Así Abraham y Lot se separaron. No era bobo Lot, por lo que ustedes pueden intuir, ¿verdad? Tuvo un conflicto entre los empleados de él y los empleados de su tío, y cuando el tío le dio la derecha para que elija el mejor territorio, no dudó, ¿no? Fue y agarró la mejor parte que podía, ¿no? Vamos a ver entonces algunas características que tiene Lot, ¿sí? Y una de ellas es la siguiente: es que no era una persona muy amable, muy generosa, que digamos. Lot era el sobrino de Abraham, por ende era el menor. Sus padres habían muerto, era el hermano de Abraham, era su padre, habían muerto, por lo que la historia nos cuenta que su abuelo, Taré, en primer lugar, había tomado a Lot y también a Abraham y se los había llevado. Abraham era prácticamente como un padre para Lot después de que había muerto su papá y después de que había muerto el abuelo Taré, el jefe de la familia era Abraham. Era de esperarse que Lot, como el menor, como casi un hijo para Abraham, respondiera a su tío devolviéndole la gentileza, ofreciéndole la primacía a la hora de elegir, o incluso intentando una manera de resolver el conflicto que no implicara alejarse de su tío. Pero sin embargo, acá vemos que no era muy amable ni muy generoso el buen amigo Lot, que cuando el tío le dijo: elegiste lo mejor para vos, no te preocupes por mí, ni lerdo ni perezoso, fue y eligió. El otro punto interesante de la vida de Lot era que Lot no se daba cuenta que sus bendiciones se debían estrictamente al hecho de que él estaba al lado de su tío Abraham. En esta historia, Abraham viene a representar para nosotros a Dios y a la iglesia, porque Dios ha hecho un pacto con Abraham y de él va a salir un pueblo del Señor. Así que en Abraham nosotros vamos a encontrar una representación del Señor y de los hermanos, del pueblo del Señor, o sea, de la iglesia. ¿Sí? Lot se encontraba bendecido y enriquecido gracias a esa cercanía que él tenía con Abraham. Es decir, gracias a la cercanía que tenía con Dios y en armonía y comunión con su pueblo. Y él no se daba cuenta que esa enorme bendición que él tenía, ¿sí?, y que había generado este conflicto, era gracias a que él estaba cerca de su tío Abraham. Y por otro lado, otra característica que vamos a ver de Lot era que era una persona que se movía por vista, ¿sí? Lot miró a su alrededor, dice el versículo 10 de lo que acabamos de leer, ¿sí? En versión Reina Valera dice: Dios alzó los ojos y vio. ¿Sí? Cuando se presenta el conflicto y Abraham le presenta posibles soluciones, la Biblia es enfática en decir que Lot hizo una observación con sus ojos. ¿Sí? Y esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros andamos por fe y no por vista. Fe y vista aquí son dos conceptos claves de este versículo, y son los dos conceptos que caracterizan tanto al cristiano que es maduro como al cristiano que no es maduro. ¿Sí? El cristiano que es maduro anda por fe, el cristiano que no es maduro anda por vista.
saca conclusiones de lo que ve, de lo que percibe, de lo que tiene delante de los ojos. El cristiano maduro saca conclusiones de lo que cree, saca conclusiones en base a la fe. Y acá tenemos un Lot que sacó conclusiones en base a lo que vio. Se le presentó un panorama, sus ojos vieron y tomó esta decisión. Vamos a ver que todo empieza acá. Todo empieza en un problema de fe versus vista, en un problema de ojos naturales versus ojos de la fe. Ante un problema de índole material, la diferencia entre Lot y Abraham era que Lot miró, Lot observó, analizó todo con ojos naturales, mientras que Abraham analizó todo con los ojos de la fe. Cuando nos referimos a un problema de índole material, no solamente nos estamos refiriendo a problemas con los bienes materiales, posesiones, dinero, sino a todo problema que se da entre personas y que no es un problema espiritual. A eso nos referimos como un problema material, ¿sí? Es decir, la gran mayoría de los problemas que tenemos, ¿verdad? Problemas con los hijos, problemas con el cónyuge, conflictos en el trabajo, en la iglesia, conflictos en la vecindad, etc. A todo eso nos referimos con problemas materiales. Las circunstancias de la vida hacen que un creyente que es inmaduro genere un conflicto, mientras que el creyente maduro genera una oportunidad de ejercer la fe. Esto se lo voy a repetir. Las circunstancias de la vida hacen que un creyente inmaduro genere un conflicto, mientras que un creyente maduro encuentra una oportunidad para ejercer la fe. ¿Sí? Y esta historia nos muestra precisamente eso. Lot, ante un problema, Lot genera un conflicto y se separa de su tío Abraham. Pero ante el mismo problema, Abraham encuentra una oportunidad para ejercer su fe. Porque ahora Abraham tiene que ver cómo hace con la parte más pobre de la tierra, del terreno. Ahora Abraham tiene que ver cómo se las arregla con la parte más desértica, ¿no? Y para conformarse con eso y encarar y para adelante, claramente hace falta fe. Hace falta mucha fe para decirle a tu socio, ¿sabes una cosa? Vamos a separar y quedate con la parte del mercado que a vos te guste más. Elegiste los mejores clientes para vos y yo me quedo con el resto. ¿Sí? Hay que tener mucha fe para tomar una decisión de esa naturaleza. La pregunta que nosotros nos hacemos es esta: ¿dónde está la respuesta a nuestras preguntas? Muchas veces en la vida nos hacemos preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo fue que me metí en esto? ¿Por qué será que me pasan estas cosas? ¿Por qué me siento así? Y la clave de todo está en dónde vamos a buscar las respuestas a nuestras preguntas. Y todo tiene que ver con los ojos con los que vemos las cosas. Muchas personas miran las cosas con ojos equivocados. Si somos cristianos y estamos en comunión con la iglesia y estamos atravesando una situación de la vida difícil, conflictiva, ¿sí? Es muy fácil que querramos buscar respuestas afuera, afuera del lugar donde está ocurriendo el conflicto, ¿no? Por ejemplo, si nuestra vida transcurre entre la familia, el trabajo, la iglesia, y estamos sintiendo que algo nos falta, sentimos como un vacío, algo no nos gusta, estamos pasando por un periodo de sentirnos mal, quizás deprimidos, entonces vamos a buscar respuestas afuera de todos esos lugares donde estamos, afuera de la familia, afuera del trabajo, afuera de la iglesia, vamos a buscar respuestas en otro lado, ¿sí? La situación nos puede llevar a buscar respuestas fuera de los ámbitos en los que nos movemos. Por ejemplo, miles de matrimonios se destruyen porque al estar mal los cónyuges buscan respuestas afuera del matrimonio y abren la puerta, por ejemplo, a las crisis matrimoniales, al adulterio, a la separación. Muchas personas terminan arruinadas porque cuando atraviesan problemas económicos buscan soluciones por fuera de la posibilidad de trabajar honestamente y terminan a veces con problemas en la justicia, perdiendo el empleo, perdiendo el trabajo. Algunos se endeudan, otros se introducen en el juego, en la ludopatía, y todo termina mal y terminan perdiendo todo. También hay muchas personas que al atravesar etapas de dificultad personal, momentos de tristeza, quizás decepción, depresión, buscan respuestas afuera de sus congregaciones. Muchas personas pasan por periodos donde están tan mal que sienten que la congregación ya no los llena, las reuniones son aburridas, el pastor siempre predica lo mismo, y allí salen a buscar respuestas afuera. Si las respuestas que sale a buscar la gente terminan en otra congregación, bueno, ¿tá? Como dicen los españoles, nos podemos dar con un canto en los dientes, digo, es el menor de los problemas, ¿sí? El asunto se agrava cuando la persona se aleja de Dios para buscar las respuestas en otro lado, ya sea alejándose completamente de la vida espiritual o tomando
algo del menú de opciones místicas que este mundo ofrece, ¿no? No es muy raro ver gente que durante mucho tiempo viene a la iglesia y hoy creen en el universo, o creen en la reencarnación, en el karma, o cosas por el estilo. Y ¿cómo terminan ahí? Bueno, en algún momento fueron a buscar respuestas afuera, porque se estaban sintiendo mal, sentían un vacío, algo no les satisfacía. Y nuestro buen amigo Lot, la Biblia dice en Génesis 13:12 que él se separó de su tío y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo sus tiendas en dirección a esa ciudad, ¿sí? Lot fue yendo de a poco hacia el lado totalmente contrario al de su tío Abraham. Se fue alejando de Dios y de la comunión con los hermanos. Y se fue acercando poco a poco a una ciudad que le prometía un sinfín de opciones para sentirse bien. Hasta que finalmente la Biblia nos dice un capítulo después que Lot, hijo del hermano de Abraham, ya moraba adentro de Sodoma, ya había dejado la vida nómade y se había introducido de lleno a la vida en la ciudad. Nos preguntamos, ¿por qué será que Lot se termina metiendo dentro de Sodoma? Y es que el vacío muchas veces nos lleva a buscar respuestas. ¿Qué es esto del vacío que estamos hablando? Bueno, el hombre fue creado por Dios para estar con Dios. Desde que el hombre fue expulsado del jardín del Edén, hay un vacío en el hombre, porque el hombre fue creado para estar con Dios, pero fue expulsado del lugar donde está Dios. Entonces, desde la expulsión del hombre en el Edén hasta el día de hoy, el hombre intenta todos los días llenar ese vacío e intenta llenarlo porfiadamente lejos de Dios, buscando ideas, buscando filosofías, buscando conceptos que le den sentido a su existencia, buscando experiencias que le hagan sentir ciertas emociones, etcétera, todo para llenar ese vacío que nos ha quedado dentro. Entonces el hombre cae en la trampa. Todo lo que busca para llenar el vacío se vuelve efímero y adictivo, o sea, dura poco y siempre te pide más. ¿Sí? Las personas buscan llenar ese vacío en la sexualidad, por ejemplo, y comienzan a practicarla antes de tiempo, fuera de lugar, ¿sí? Y les genera una sensación placentera y después ya genera una adicción, porque cuando una persona tiene falencias desde el punto de vista psicológico, emocional, cuando no está emocionalmente preparado, cuando no está psicológicamente preparado para experimentar ciertas cosas de la vida adulta, la sexualidad es una descarga que termina maquillando todas esas falencias que tiene la persona y las termina profundizando. Entonces genera el ciclo adictivo, necesita más. Y esto termina realmente arruinando vidas en muchos casos. La gente que tiene problemas con la ludopatía, porque en el juego buscan también el entretenimiento, la diversión, la posibilidad de hacer dinero, y se enriedan en una madeja que termina arruinando familias y hasta generaciones enteras. Si habremos conocido personas que han perdido todo en el juego y comprometieron la estabilidad patrimonial de su familia y de las generaciones siguientes, por supuesto. La drogadicción, ¿sí? Las personas no se drogan porque un día lo dice, oh, qué bueno, hoy me levanté con ganas de arruinar completamente mi existencia, así que voy a empezar a drogarme, voy a empezar a fumar, voy a empezar a beber alcohol hasta que se me agujeren los riñones, porque eso está bueno. No, las personas no ingresan en las adicciones con ese fin, sino que buscando algo que les va a retribuir de alguna manera en una experiencia satisfactoria o en otro tipo de cosas, ¿verdad? La búsqueda de cosas o vivencias que despiertan momentos de excitación emocional. El hombre va en busca de eso todo el tiempo. Pero esas características que tenía Lot no las encontramos en Abraham necesariamente. Abraham era diferente. La situación de Abraham tampoco era fácil. Él tuvo un gesto de amor y de desprendimiento con su sobrino y le concedió la prioridad de elegir el lugar al cual ir. Abraham puso en prioridad la armonía familiar, la paz y el amor antes que su situación material. Esto me parece que es un detalle sumamente importante. Abraham estaba aceptando quedarse en la zona más desértica, la que a priori era la menos próspera, la que atentaba contra su estabilidad material y su prosperidad, pero lo hizo por amor. ¿Estamos nosotros dispuestos a tomar decisiones que nos pueden perjudicar materialmente solo para apostar a la armonía familiar, a la paz y al amor? Creo que estos son tres valores supremos de la vida de las personas: la armonía en la familia, la paz
el amor, son valores que bien valen la pena algunos sacrificios. Este no sería el único gesto de amor que Abraham tiene con su sobrino, ya más adelante vamos a ver algún otro también. Pero quiero mostrarles un versículo que para mí es clave en todo esto. Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Luego del conflicto con su sobrino, luego de anteponer la armonía familiar y la paz antes que sus propios intereses, luego de poner en prioridad al otro antes que a sí mismo, Abraham construyó un altar al Señor. Y esto nos llama a la reflexión a cada uno de nosotros. Me pregunto, ¿elevamos nosotros un altar a Dios en medio de nuestras dificultades? ¿Adoramos a Dios cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes, frustrados, aburridos? ¿Buscamos a Dios en medio de nuestras dificultades? Veamos qué contraste tremendo hay entre Abraham y Lot. Lot resolvió ir poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. En Sodoma no había altares a Dios. Sodoma no era un lugar donde Dios tuviera un lugar, valga la redundancia. Los que van en dirección a Sodoma no van a buscar a Dios. Los que van en dirección a Sodoma van a buscar otra cosa, van a buscar algo muy distinto. Lo que los lleva allí no es precisamente el amor a Dios, sino el amor al mundo. Incluso muchas veces ocurre, tantos años en la fe, tantos años en la iglesia, en comunión con los hermanos, y ahora quiero probar algo nuevo. Quiero de todo eso que me perdí por venir a la iglesia. Lot quiere vivir una vida en la ciudad porque se la perdió desde el momento en que salió con Abraham. Abraham, junto con su papá Taré, abandonaron una próspera ciudad como era Ur, en Babilonia, y desde ahí habían estado como nómades en una tierra ajena. Y Lot quiere volver, quizás era muy joven cuando salió, quiere tener esa experiencia de vivir en la ciudad, de experimentar todo aquello que tuvo que privarse por esta idea loca de su abuelo y de su tío de abandonar la ciudad. Y así también los cristianos nos enfrentamos a la posibilidad de llegar a pensar que hemos estado muchos años en la iglesia, hemos estado muchos años en la fe con una determinada conducta, y nos hemos perdido de toda la diversión que hay en Las Vegas, que hay en Ibiza, todo un montón de entretenimiento y de diversión mundana, ¿verdad? Todo lo que te vas a perder de vivir por haber ido a la iglesia tan jovencito, o como me decían a mí en alguna ocasión, todo lo que te vas a perder de vivir por casarte a los 20 años, ¿no? El mundo tiene toda ese menú de ofertas para darnos, ¿sí? Recordemos lo que dice Santiago, en Santiago 4:4, dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Así nomás, de una, Santiago le estaba escribiendo a los judíos que estaban en la dispersión y dice, pero ustedes no aman a Dios ni los obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Abraham siempre buscó a Dios. Aún en los momentos de errores, que Abraham los tuvo, que los conocemos, Abraham siempre buscó a Dios. Lot buscó en el mundo las respuestas, ¿sí? Y bueno, y finalmente entonces entramos en Sodoma. En este recorrido que estamos haciendo con Lot, entramos en Sodoma. Y lo primero que uno se da cuenta es que para entrar en Sodoma hay que ir haciéndose amigo de los habitantes de Sodoma. Cuando nos apartamos de Dios y de su pueblo, no nos damos cuenta, pero nos vamos haciendo amigos que nos van impulsando a alejarnos cada vez más de Dios. Cuando nosotros nos enfriamos y nos apartamos del Señor, de la comunión con los hermanos, siempre vamos a conseguir amigos nuevos, amigos nuevos que nos van a ir invitando a alejarnos un poco más de Dios todavía y acercarnos un poco más al mundo, ¿sí? Amigos de Sodoma, como yo les llamo, que nos van invitando a meternos cada vez más adentro de la ciudad. ¿Qué hace usted ahí afuera con sus tiendas del lado de afuera? No, venga, pase, instálese con nosotros. Parece increíble, pero funciona así. Por ahí te pasás años sin tener amigos, pero el día que decidiste dejar de ir a la iglesia, salen como abrojos, surgen como sapos en la tormenta. Es impresionante. Y Lot, sin duda que hizo muchos amigos en Sodoma. Hizo amigos, hizo negocios, hizo contactos que lo invitaron a instalarse en la ciudad. Prestemos atención, porque cuando empiezan a pulular las amistades que no son creyentes, cuando de pronto empezamos a hacer amigos por todos lados y nos empiezan a involucrar en actividades que
no tienen nada de malo, pero que son muy gratificantes y divertidas, pero al mismo tiempo me deja de importar el ministerio, me entra a aburrir la iglesia. Bueno, danger, luz amarilla, peligro, algo está empezando a funcionar mal. No podemos dejar de tener en cuenta que el pecado muchas veces se viste con ropas inocentes y sanas, con preguntas como ¿qué tiene de malo tal actividad? Es un ambiente sano, se nos dice. Muchas veces el pecado se viste con ropa de inocencia. Esto no es nada, no pasa nada, ay, no, en la iglesia son muy exagerados, etc. Como le pasó a Eva cuando mordió la manzana. El diálogo que tuvo con ese amigo, con esa amiga, llamada serpiente, le dijo eso, no, Dios es un exagerado, mirá si te vas a morir, no, nada que ver, dale que no pasa nada. Y seguramente Eva comió la manzana, así con los ojitos cerrados con miedo, hizo así, abrió, vio que estaba viva, tenía razón, era una exageración esto, no morimos nada, y ahí cayó en la trampa, ¿sí? Porque el pecado tiene una particularidad, y es que no muestra la consecuencia inmediatamente, no muestra la consecuencia inmediatamente, entonces uno peca, no ve la consecuencia negativa instantáneamente y cree que no pasa nada. Cree que aquello era una exageración, lo que está en la Biblia, ese libro anticuado, lo que enseñan en la iglesia, estos conservadores del siglo XIX. Entonces, no era tan así. Vio que yo podía disfrutar de esto, de lo otro, de aquello. Y entonces ahí uno va cayendo en la trampa, ¿no? El tema es que nosotros sabemos lo que ocurre cuando vamos poniendo nuestras tiendas poco a poco hacia Sodoma. El problema es que nosotros sabemos lo que ocurre cuando se acepta el primer trago, cuando se va el primer pub, etc. Nosotros sabemos lo que pasa cuando dejaste de ir a la reunión en la iglesia para salir con amigos. Una vez no pasa nada, 2 veces tampoco, 3 veces, 4, ¿dónde ponemos el número? Sabemos lo que pasa cuando una persona se desconecta de la congregación, pero está muy unido a todas sus demás amistades que no son creyentes. Sabemos lo que pasa cuando de una carpa y a una carpa te vas acercando a Sodoma, cuando de un paso a otro paso te acercás a ese chico, a esa chica. Sabemos lo que pasa. Sabemos que luego de todo eso empiezan a venir los problemas. Y una vez instalado en la ciudad, una vez instalado dentro de Sodoma, a Lot lo agarra una guerra y termina como prisionero. Dice Génesis 4:12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. A Lot lo capturaron en el marco de una guerra, y la historia nos cuenta que Abraham recogió 300 hombres que trabajaban con él y fueron a rescatar a Lot. No solo salva a Lot, sino que también salva a los habitantes de Sodoma. Y ahí está el segundo gesto de amor que tiene Abraham. Él no tenía por qué meterse en ese lío. De hecho, mientras la guerra se va desarrollando, Abraham no se involucra en la guerra. Solo cuando le informan que su sobrino había sido capturado, Abraham toma partido en el asunto. Ese sobrino que lo traicionó, que se fue, el sobrino que eligió la mejor tierra y lo dejó al tío en el desierto sin importar cómo le iba a ir, el sobrino que lo despreció y que lo abandonó. Y nosotros, ¿estamos dispuestos a hacer por las personas que amamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por las personas que amamos, pero que nos han tratado mal? Si nos ponemos en lugar de Abraham, nos preguntamos, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por las personas que nos han decepcionado, que nos han traicionado? Hay grandes lecciones para aprender acerca de Abraham para nuestras vidas, pero hoy estamos hablando de Lot. Y vamos a fichar ahí que Lot no reacciona por culpa del orgullo. Lot es capturado en la guerra y luego es rescatado por su tío Abraham y aún así no reacciona. No se logra dar cuenta que su captura fue el fruto de la mala decisión de alejarse de su tío y por ende no se le ocurre volver con su tío. Y así también nos pasa a nosotros los creyentes. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de la congregación. Esto nos lleva a cometer errores, a vivir circunstancias difíciles. Pedimos oración, oramos, ¿no? Oran por nosotros, el Señor nos libra, nos ayuda, ¿sí? Pero seguimos sin tomar la decisión firme de volver a comprometernos con el Señor y dejar atrás Sodoma. Esto es la historia de nuestras vidas como obreros del Señor de más de 20 años. Gente que se aleja, pero que cuando atraviesa una dificultad se acuerda, te manda un mensaje, orá por mí, tal cosa, se soluciona, cuenta el testimonio, nos manda el agradecimiento y después no lo volvemos a ver más. Porque el orgullo no nos permite reaccionar, porque hay que reconocer que hicimos algo mal.
Pero muchas veces este tipo de cristianos está convencido de que no hizo nada malo. No tiene nada de malo haberse alejado un poco de la congregación. No tiene nada de malo haber agarrado otros hábitos, experimentar otras cosas. Muchas gracias por rescatarme, tío, pero yo voy a seguir en la mía, fue básicamente la respuesta de Lot. La respuesta que muchas veces recibimos nosotros también, muchas gracias por rescatarme, por haber orado por nosotros, pero sigo en la mía. Esto nos hace acordar a la obra de Jesucristo, porque Jesucristo nos libertó del pecado, nos dejó libres para que podamos seguirlo, y sin embargo no escogemos seguirlo. Y Lot fue liberado por su tío Abraham, lo dejó libre para que haga lo que quisiera, y en vez de seguir a Abraham, decidió seguir en la suya, seguir en la que estaba. El orgullo es lo que no nos deja reaccionar, porque nuestro orgullo es tal que no queremos reconocer que habíamos tomado una decisión equivocada. Lot no quería reconocer que se había equivocado al alejarse de su tío. El orgullo no nos deja reconocer a nosotros que aquellos 2 domingos que quisimos no venir a la iglesia para salir a divertirnos fue el inicio del mal camino. El orgullo no nos deja reconocer que aquel chico o aquella chica con la que acepté salir fue el inicio del mal camino. El orgullo no nos deja reconocer que aquel entretenimiento que parecía inocente fue el que me hizo ir alejándome de la iglesia. Fue lo que me hizo empezar a verla como algo aburrido. El orgullo también es el que tampoco me deja pedir ayuda. El orgullo es el pecado más abundante en la iglesia y en los cristianos, principalmente en aquellos que tenemos muchos años en el camino. Porque el orgullo no me deja reconocer, incluso a pesar de que yo voy todos los domingos a la iglesia, que estoy alejado de Dios y que tengo los problemas que tengo. El orgullo no me deja reconocer que a pesar de que tengo tantos años en el Señor, tuve un traspié y me alejé. El orgullo no me deja acercarme. El orgullo no me deja reconocer que debo volver con Abraham. El orgullo no me permite pedir ayuda porque pienso que los hermanos se tendrían que haber dado cuenta de que yo estaba mal. Ese también es otro punto. Personas que se enorgullecen de que ellos nunca piden consejo, que ellos nunca andan molestando al pastor pidiéndole consejería, porque ellos resuelven sus problemas solos, ¿sí? Pero después ocurren cosas más graves y se enojan porque ¿cómo nadie se dio cuenta que yo precisaba ayuda? Y no me pegaron un llamadito, no me preguntaron cómo estaba, etcétera. El orgullo no nos deja pedir ayuda y como no pedimos ayuda, después nos enojamos. ¿Y cómo resolvemos muchas veces el tema del orgullo? Bueno, lo que pasó son cosas que pasan, ya vendrán tiempos mejores. El orgullo es el que no me permite reconocer que lo que hice está mal, a pesar de que todo el mundo me está diciendo que lo que hice está mal. Pero un buen día, Sodoma se termina. Un buen día, el pecado llega al fin. Y esto es lo que va a pasar con Sodoma en el capítulo 19 de Génesis. Llegó el momento del fin de Sodoma y lo vamos a leer juntos. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y miren lo que los ángeles le respondieron a Lot: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Un buen día, la presencia de Dios llega al lugar donde tú estás. Un buen día los enviados de Dios llegaron a Sodoma. Algo está por ocurrir y te das cuenta que Dios te está mandando un mensaje. Eso es lo que le pasa a Lot. Algo está por ocurrir y se da cuenta que estos 2 visitantes que han llegado a Sodoma no son personas comunes, vienen de parte de Dios. Pero miren qué tremendo esto que acabamos de leer y que yo subrayé ahí abajo. Los ángeles no quieren pasar en la casa de Lot. No te diste cuenta, pero fuiste poniendo tus tiendas hacia Sodoma. De a poquito fuiste haciéndote amigo del pecado. Y ahora la presencia de Dios no quiere entrar en tu casa. Si bien los ángeles habían llegado a la ciudad para verificar que los crímenes que allí se cometían eran tales, y por esa razón no querían pernoctar en la casa de nadie,
para poder investigar la ciudad, no deja de ser chocante esta expresión en la que se niegan a entrar en una casa y prefieren pernoctar en la vía pública. La casa de Lot era tan indigna que los ángeles no la consideran ni siquiera para hacer una parada en ella. La presencia de Dios rechaza el pecado. Y tú, que ahora quieres recibir a Dios en tu casa, no puedes. Lot quería alojar a los ángeles en su casa. Lot tuvo un momento de lucidez, un momento en el que quizás recordó los viejos tiempos, cuando adoraba a Dios, cuando iba a su casa, las vigilias de adoración, las campañas, los ayunos, los tiempos compartidos en comunión con los hermanos. Lot se recordó de todo eso. Quizá lo quiso revivir por un instante. Anheló tener a esos visitantes en su casa, pero ellos no querían. Pero Lot insistió, y la Biblia nos cuenta algunos versículos después que por la insistencia de Lot los ángeles aceptaron ir a su casa. Pero qué tremendo que es esto, aceptaron a regañadientes. Entran por causa de la insistencia de Lot. La presencia de Dios se siente incómoda al lado de Lot. Esto es tremendo porque quienes amamos la presencia de Dios, me vendría pavor de algún día experimentar algo como esto. Me vendría pavor de estar rodeado de problemas y circunstancias en mi hogar y de repente acordarme cuánto hace que no hago una oración, cuánto hace que no oro con mi familia, y ponerme a orar y sentir que a Dios no le interesa en lo más mínimo entrar en mi casa, porque me instalé directamente en Sodoma. Y lo que pasa cuando nosotros vamos poniendo las tiendas de a poco a Sodoma y entramos en Sodoma es que se nos empieza a nublar la mente. Miren lo que dice ahí Génesis 19:8. Les voy a contextualizar primero. Dice, de pronto llega la noche y los pobladores de Sodoma querían que Lot sacara a los dos ángeles que estaban en su casa para la calle para poder abusar de ellos y maltratarlos. Lot se pone en la puerta e intenta hablar con los habitantes de Sodoma para convencerlos de que no cometan esa maldad con sus invitados. En el Antiguo Oriente las reglas de la hospitalidad eran unas reglas muy sagradas. Cuando tú recibías y dabas hospedaje a alguien en tu casa, lo cuidabas como si fuera tu propia familia. No hacerlo así hubiera sido una gran deshonra. Por esta razón Lot está desesperado porque tiene todo el pueblo de Sodoma queriéndole tirarle la puerta abajo para llevarse a los dos ángeles para abusar de ellos. Entonces necesita encontrar una alternativa para que estos tipos no hagan eso. Y miren lo que se les ocurre. Esto dice Lot, lo están viendo en pantalla. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot, hermanos, no era un incrédulo. Lot no es un mundano en esta historia. Estamos hablando de un creyente que está atravesando un periodo de crisis de fe, un periodo de alejamiento de Dios y por ende un periodo de neblina mental. A Lot se le nubla la mente. Los pasos que Lot va a empezar a dar a partir de ahora en la historia son uno tras otro cada vez más erráticos. En su desesperación, ofrece la vida de sus hijas con tal de conservar el bienestar de los ángeles. Cuando estamos lejos de Dios, se nos nubla la mente y no nos damos cuenta de que los ángeles no necesitan que nosotros los protejamos. Ellos se cuidan solos. Mira lo que dice aquí, Génesis 19, 10 y 11. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles no necesitaban que Lot lo protegiera. Abrieron la puerta, capturaron a Lot de vuelta para adentro, cerraron la puerta y enceguecieron a todos los que estaban ahí afuera. No podían encontrar el pestillo de la puerta, los que quedaron afuera. Cuando nuestro espíritu no está adecuadamente conectado al Señor, la mente se nubla. Aquí los ángeles abrieron la puerta, sacaron a Lot del tumulto, lastimaron los ojos de los sediciosos y se defendieron solos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se nos nubla el pensamiento? Y bueno, el apóstol Pedro nos da una pista en 2 de Pedro 2, del 7 al 8. Nos tuvimos que ir hasta el final de la Biblia. Estamos en el arranque de la Biblia en Génesis, nos vamos casi al final para encontrar una pista. Dice,
y libró al justo Lot. Fíjese qué manera de hablar de Lot, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El apóstol Pedro nos da testimonio de que Lot era un hombre justo. Y vaya que lo era, sí que lo era. Lot no andaba cometiendo las atrocidades que cometían los habitantes de Sodoma. Y eso mismo nos dice Pedro. Cada día que pasaba y Lot veía las cosas que ocurrían a su alrededor, afligía su alma. Lot estaba rodeado de maldad y de pecado, y al estar rodeado de tanta maldad, su entendimiento se nubla. Lot no era un mal hombre, pero al estar rodeado de tanta maldad y ante la desesperación de no saber cómo evitar que los hombres de Sodoma agredieran a sus huéspedes, decide entregar a sus hijas. Nosotros también vivimos en un mundo rodeado de maldad. Noticias malas cada día, horrores que los medios de comunicación nos muestran, las redes sociales, conversación con el vecino, etcétera. Todo eso va minando nuestra mente. Todo ese cúmulo de información negativa puede terminar nublando nuestra mente y podemos terminar tomando decisiones que están mal, pero que nosotros ya no las vemos tan mal, porque estamos rodeados de cosas mucho peores. Estando en Sodoma, no se puede conservar un buen testimonio. Lot quiso hacer algo bueno, cuidar a los ángeles que estaban en su casa, pero al hacerlo estuvo a punto de meter una pata enorme. Cuando nosotros nos hemos alejado del Señor, de la comunión con la iglesia, cuesta mucho conservar un buen testimonio de nuestra conducta. Cuando nos hemos alejado de Dios, se hace cada vez más difícil conservar nuestro buen testimonio. Lo otro que es importante es que cuando estamos en Sodoma es imposible servir a Dios. Y esto viene para todos aquellos que tienen deseo de servir a Dios. Cuando nos alejamos y vamos poniendo las tiendas hacia Sodoma es imposible servir a Dios. Dice que entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Qué trágico que es esto. A muchos cristianos les pasa. Están alejados de Dios, pero aún así quieren tener la oportunidad de predicar el Evangelio, una oportunidad de predicar de Cristo, de compartir lo que saben, pero es en vano. Lot intentó anunciar el mensaje divino a las personas de Sodoma y fue inútil, nadie lo tomó en serio. Lo mismo le pasó. Esto es un mensaje de alerta, porque cuando vemos que nuestro obrar en el ministerio no está dando frutos, ¿no será quizás que el corazón está un poco alejado del Señor? Hay que prestar atención a esto, ¿no? El mundo no nos dejará ir fácilmente. No iba a ser fácil para Lot abandonar Sodoma. Dice Génesis 19, 15 al 16, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, qué cosa más absurda esta que estamos leyendo. Los tipos dicen: apurate, y el tipo dice, y que la Biblia, el relato, que en vez de decir y apurándose se fue, no, dice deteniéndose él. ¿Cómo deteniéndose él? Sí, se detuvo, estaba lento para reaccionar. Dice: deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense qué tremendo esta expresión. Dice que los ángeles los sacaron de los pelos porque Dios tuvo misericordia. Porque si Dios hubiera dicho: bueno, ¿sabes lo que es una cosa? Yo te avisé que iba a destruir la ciudad, flaco, si querés moverte, movete, si no, asunto tuyo, nos vemos, que pase bien. No, lo tuvo que sacar de los pelos. De pronto, vos te das cuenta, sabés que te tenés que ir, sabés que tenés que dejar el mundo, sabés que tenés que volver por el camino por el que viniste, pero el mundo te tiene atrapado, te tiene agarrado y no te quiere soltar. Este Lot, indeciso, errático en todas las decisiones que está tomando, no ve que la ciudad va a ser destruida. Los ángeles ya le dijeron que tome todo y se vaya, pero él se detiene, no se mueve, es lento.
Es como el creyente que sabe que tiene que volver a congregarse, tiene que volver a leer la palabra, tiene que volver a la oración, tiene que volver a las buenas costumbres que alguna vez tuvo, pero todo lo demás es más fuerte. Su orgullo es más fuerte, sus amistades nuevas son más fuertes, lo bien que se siente en otras actividades son más fuertes, Netflix es más fuerte, Disney Plus, HBO Max, el fútbol uruguayo, todo eso es más fuerte. Bueno, lo del fútbol uruguayo no lo entiendo, lo demás sí, porque ya que tenemos un fútbol feo, ¿eh? No te digo nada si esas personas que consiguieron pareja fuera del cuerpo de Cristo, eso es mucho más fuerte. Todo eso te está deteniendo de volver. Es como el creyente que quiere volver, pero ahora no puede. Está tan enterrado en las deudas que tiene que trabajar 8 días a la semana, porque trabajando 7 tampoco le alcanza. Es trágica la vida de los hermanos que son creyentes, pero se distrajeron por un momento. Fueron poniendo sus tiendas hacia Sodoma y ahora les cuesta volver con Abraham. El rico Lot, que se tuvo que separar de Abraham por causa de sus riquezas, que tuvo que empezar a apartarse de la iglesia porque tenía demasiado bienestar. ¡Qué contrariedad! El bienestar me encamina hacia un destino opuesto cuando no hay gratitud en el corazón y cuando no hay dependencia de Dios. El bienestar material me encamina hacia el destino opuesto si no hay gratitud en el corazón y si no hay dependencia de Dios. Lot no sabía, no entendía que su bienestar dependía de estar junto a su tío. Y a veces los hermanos no se dan cuenta que el bienestar que tienen depende de que han estado siendo fieles a Dios. Ahora la pregunta es, ¿dónde está nuestra lealtad? Dice Santiago 1, del 6 al 8. Una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La misericordia de Dios hace que Lot se pueda ir de Sodoma. Los ángeles prácticamente lo sacan de los pelos. Pero Lot continúa con su entendimiento embotado y no se decide qué es lo mejor que puede hacer. Y acá en Génesis 19, del 17 al 22, yo se los voy a leer por si acaso quedó muy pequeña la letra. Dice, cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles, cuando sacaron a Lot para afuera, le dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no. Como para decir no estaba la circunstancia, ¿no? Pero el tipo dice, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, todo eso, bla, 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 ¿no? Adulación. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Fíjense, el relato de este momento es fantástico, ¿no? Los tipos lo sacaron y dijeron, bueno, escapá, flaco, andate al monte, desaparecé de acá porque se quema todo, se quema el cante de verdad acá, desaparecé. El tipo dice, al monte, no, tengo una idea mejor. Oh, no seas malo, Lot, no has tenido buenas ideas en los últimos 20 años y ahora se te ocurre que tenés una idea mejor. Sí, allá hay una ciudad que es más pequeña. Claro, Lot se pensó que el problema con Sodoma era que era una ciudad grande. Entonces le dice a los ángeles, aquella otra ciudad es más pequeña, ¿no puede ir aquella que es más pequeña? Y los ángeles acá dicen, bueno, ¿sabes una cosa, flaco? Haz lo que quieras, pero andate, porque tenemos que romper Sodoma y contigo acá no podemos. ¿Eh? Y ahí es el momento en el que el libre albedrío del Señor se manifiesta en medio de la obstinación del creyente, ¿verdad? Esto es lo que yo llamo el libre albedrío en medio de la obstinación. Estás obstinado, bueno, está bien, haz lo que quieras. Te salvo igual y salvo aquella otra ciudad que vos vas a estar ahí, pero salí de una buena vez, no seas malo. Pero qué porfiado que era este tipo. Ahora,
La persona que se ha apartado de Dios no tiene claridad en las decisiones que toma. Es errática e indecisa, de doble ánimo y vive con temor. Yo realmente cuando he leído esto, digo, no puede ser que Lot se crea que tiene buenas ideas a estas alturas del partido, flaco, no, se ve que no seas malo, pero bueno, y tan mala es la idea que Lot tiene, tan mala es que después, cuando llega a la ciudad esa chiquitita, que bueno, acá sí, le da miedo, porque claro, el creyente que vive apartado de Dios siente miedo, porque con Dios no hay miedo. El espíritu del Señor no es un espíritu de temor, nos ha dado espíritu de amor, de poder, de dominio propio, el amor del Señor echa fuera todo el temor, etcétera. Pero el que no tiene a Dios vive con miedo. Y Lot va a la ciudad esa que era pequeña y se le agarra el chucho y se escapa al monte después. Fíjense, no es una joda, no es un chiste, está acá en la Biblia, mira, dice, pero Lot subió de Zoar es el nombre de la ciudad, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Claro, el tipo dijo, se destruyó Sodoma, se destruyó Gomorra, por ahí se destruye esta ciudad también, porque la cosa viene de arrasar ciudades, mejor me voy para el monte mismo. Y miren cómo cierra acá el versículo de una forma notable. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Acá está la tragedia. Lot ahora es conducido por el temor. Ahora él toma decisiones por temor. Y miren dónde termina. Por eso nosotros hemos intitulado esta reunión de terrateniente a indigente. Porque acuérdense en cómo empezó Lot en toda esta historia. Empezó rico, tan rico, y poseedor de tanta tierra y de tantas posesiones que no entraba con su tío Abraham. Una cosa, si Uruguay tiene 16 millones de hectáreas, él tenía 10 millones de hectáreas. Era una cosa que no cabía otro, ¿no? Y ahora está en una cueva. No le quedó ni un gatito. Pues ya no digo que le haya quedado una oveja, un carnero, un burro. No le quedó ni el gatito, si es que tenía gatito de mascota, porque están de moda los gatitos, no todo el mundo tiene ahora uno. Y el que no tiene un gatito de verdad tiene uno que hace así con la manita. Todo el mundo tiene un gatito. No le quedó ni el gatito al otro. Vaya manera de terminar. Pero bueno, Sodoma promete cosas, pero después todas se terminan perdiendo. Sodoma promete cosas, pero luego todas se terminan perdiendo. ¿Cómo hizo Lot para arrancar siendo un terrateniente y terminar siendo un indigente? Esa es la pregunta. El mundo nos quita todo lo que pudimos alguna vez conquistar de la mano del Señor. Este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche y sobre el cual hemos de reflexionar en estos días. ¿Cómo fue posible que Lot terminara así sus días? En una cueva, solo con sus 2 hijas. Porque su mujer, ustedes se acordarán, miró para atrás, se convirtió en sal. Bueno, esa es otra historia. Pero Lot terminó muy mal, después de todo lo que tenía. Y esto nos llama a la reflexión para aprender, tomar nota de todas las cosas que hemos visto en esta noche. Para estar siempre fervientes en nuestro vínculo, en nuestra relación con Dios, siempre fervientes en la comunión con los hermanos, en la comunión unos con otros, siempre fervientes en la oración, fervientes en la lectura de la palabra, amén, en todo lo que nos acerca al Señor, porque tenemos que reconocer que Él es el sostén de nuestra vida. Tenemos que reconocer que si algo hemos tenido, si algo hemos logrado, es porque el Señor nos ha sostenido. No hemos logrado nada porque somos ni muy inteligentes, ni muy fuertes, ni muy vivos. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por la misericordia del Señor. Así que yo les voy a invitar en